a las personas de 23 a 27 años. Sí, coméntanos, Mayela. Sí, Mayela, no, hice una referencia acerca a que si, por ejemplo, el podcast que vamos a desarrollar tiene que ver con una visión, por ejemplo, de género, si lo que se va es a desarrollar un podcast de género y tengo la idea de que Berta o tú estaban trabajando en un podcast de género o podrían estar trabajando en un podcast de género, seguramente hay que analizar todas estas métricas para entender, por ejemplo, dónde se encuentran en geolocalización, en qué lugar de, del país. Ah, es sobre educación. Ok, perdón, me disculpo, tal vez estaba confundido. Entonces, digamos, todas estas métricas nos ayudan a entender un poquito mejor nuestra audiencia para ver cómo los analizamos, cómo los abordamos y todo eso. Listo. Entonces, entender este comportamiento es importantísimo. No, Mayela, simplemente preguntaba a Mayela si había un podcast que era de género, es decir, me refiero a que si había un podcast sobre temas de mujeres, pero digamos, ¿qué se analiza? Edad y género, es decir, si los consumen más hombres o mujeres. En este caso, en la medición de género que hacen las herramientas, son usualmente más hombres los que consumen el podcast. Pero esto es importantísimo medirlo. Lo que decía, esta es una medición de la plataforma Spotify. Pero podría haber una medición de los usuarios eventuales, que son aquellos que llegan por página web. Perdón, tuve que hacer una pausa un segundito. Mayela, sí. Perfecto, como activista de derechos de la mujer y amas el tema. Y los podcasts de género son una excelente especialidad en podcast. Son muy fuertes, se encuentran en un nicho particular. Como muchos medios no tienen un espacio dirigido a género, es decir, por ejemplo, en un periódico que haya una página exclusiva del tema de género, de igualdad de género, en los podcasts, ahí es un nicho muy interesante porque puedo encontrar audiencias específicas que acudan exclusivamente a este podcast porque nos busquen en el podcast. Entonces, ahí tendremos unas medidas seguramente muy diferentes. Pero bueno, esto es como un ejemplo de cómo estas mediciones nos arrojan tendencias. Si miramos en pantalla, hay otras mediciones muy importantes que se llaman starts, streams y performance. Starts es básicamente cuántas veces alguien comienza un episodio. ¿Qué miden, por ejemplo, las plataformas de streaming? Consideran que si la escucha pasó de 60 segundos, se considera que el usuario ya escuchó el episodio. Si desertó antes de los 60 segundos, se considera que no hizo un stream, es decir, no escuchó el episodio, sino que solo lo comenzó. Y esta medición es importante porque si yo quiero vender mi podcast, y es que estas cifras ya van directo a si yo quiero hacer un portafolio de mi podcast para un posible patrocinador, por ejemplo. Al patrocinador, si el patrocinador es juicioso, una de las cosas que va a preguntar es ¿cuánta gente que empieza el podcast lo termina? ¿Cuánta gente que empieza el podcast escucha por lo menos el 50% del podcast? ¿O cuánta gente pasa del minuto? Este concepto viene de la cultura del streaming de música. Cuando los artistas ponen sus canciones al aire, en línea, le pagan regalías al artista cuando quien empezó a escuchar la canción pasa del minuto porque considera que escuchó la canción. Así la canción dure 15 minutos. Entonces este concepto viene de las regalías de Spotify y las aplicaron, digamos,
casi directamente al podcasting. Lo cual es gracioso porque las canciones son en un promedio de 4 minutos, 3 minutos, y los podcasts pues hay de 1 hora. Entonces es gracioso que mida cómo escucha haber pasado de los 60 segundos de un episodio de 1 hora. Pero bueno, así está por el momento y no ha cambiado desde que comenzó a aplicarse el podcasting en plataformas de streaming. Hasta ahora sigue siendo así. Y un pautante estaría en total autoridad de preguntar, bueno, ¿cuánta gente de verdad lo escucha el episodio? Y esta es una gráfica que le podemos presentar a un pautante. La gráfica que ven arriba dice, el total de personas que comenzaron el podcast es el cuadro amarillo. El cuadro amarillo. El total de personas que oyeron más de 1 minuto del podcast es la marcación roja, es la línea roja en la gráfica. ¿Sí la ven? Si hay alguna pregunta, por favor, adelante. ¿Qué mide eso? En un día, más o menos del 100% de quienes comenzaron el podcast, lo continuaron un 80%, 78% lo continuaron o pasaron del minuto. Esa es una medición importantísima, importantísima. Porque, no sé si han escuchado podcasts que tienen publicidad, usualmente la publicidad está en esos primeros 60 segundos. Lo que se llama publicidad quemada, seguramente lo recuerdan de las charlas de Andrés Mompotes. Hay publicidad programática y hay otra que se llama publicidad quemada. ¿Qué es la publicidad quemada? Que yo como locutor o presentador o periodista o el desarrollador del podcast leo la publicidad y se queda quemada en el audio, es decir, queda metida en el audio que yo tengo. Entonces, no sé, este podcast de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, es con patrocinio de el New York Times, un periódico tal, demora 5, 10, 15 segundos la mención y luego continúa ese contenido. Si yo estoy en esos 15 segundos, seguramente como patrocinador voy a ser escuchado por la totalidad de usuarios que empezaron a escuchar el podcast. ¿De acuerdo? No sé si es claro el concepto. Sí, yo creo que es claro, pero si hay alguna inquietud al respecto de ese tema, por favor, preguntarme. Dixon, buenas tardes. Y la gráfica de abajo es lo que se llama performance. Y sería ideal que todos consiguiéramos dentro de las plataformas a las que subamos o con quien hablemos. Por ejemplo, en este punto debo decir que El Tiempo sostiene conversaciones directas con Spreaker en Estados Unidos para preguntarle, bueno, necesito las mediciones de performance, porque con eso es que yo le llego a mis clientes y sé cuándo desertar, cuándo no, si hago un podcast más corto. Esto es lo que nos diría, por ejemplo, lo primero que nos diría el performance es, debo hacer, ya miramos Dixon, un segundo. Perdón, me perdí un segundo. Estaba refiriéndome al performance. Al performance. Entonces, si nosotros le podemos pedir a las plataformas de streaming y a los agregadores, o más que los agregadores, a los hosts que nos arrojen mediciones de performance, importantísimo. Y les decía que El Tiempo habla con Spreaker para ver si nos dan
estas mediciones. Todavía no las tienen desarrolladas. Es un problema que Spreaker no las tenga desarrolladas porque es fundamental. Pero hay otros agregadores. Por ejemplo, entiendo que iTunes tiene una herramienta específica de medición de performance. Pero miren la gráfica. Me gustaría que vieran la gráfica en la pantalla, que dice Episode Performance. Es interesantísimo. ¿Qué dice? Que el segundo 0001 lo llevó el 100% de personas que comenzaron el podcast. Al segundo 0053, o sea, todavía no había pasado el primer minuto, hubo una subida pequeña, un bajón antes del 0053, y en el 0053 hubo una pequeña subida y luego volvió a bajar. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué suben? Porque la lógica sería que bajaran, ¿verdad? Que no aumentara. La lógica es que si la gente va desertando, pues se va reduciendo del 100% al porcentaje que sea. ¿Por qué en algún momento la curva sube? Ahora me comentarán ustedes qué interpretan al respecto. Pero si al minuto llegué con un 80, por ejemplo, en este dice primer cuarto, si ven la gráfica ahí, el primer cuarto del podcast llegaron 82%. Es decir, retuvimos 82% en un episodio de 20, ¿cuántos minutos es este? De 26 minutos. Retuvimos al 82%, significa que logramos que ese 82% marcara como episodio totalmente escuchado. Entonces es una buena medición. Si nos damos cuenta de que la gente está desertando antes del primer minuto, debemos analizar de manera urgente qué está pasando con nuestro podcast en el primer minuto. Esto afecta directamente nuestras mediciones y afecta directamente el éxito del podcast y el atractivo que pueda tener este podcast para nuestras audiencias. Aumenta, por ejemplo, en esta gráfica, aumenta en el segundo 0040. La razón de eso, de cuando hay una subida, es la gente que adelanta a las malas el player. Y esto pasa, es como cuando, digamos, no lo hacemos en las canciones, a menos que uno dijera, cuando está escuchando una canción, dijera, voy a irme hasta el coro, y arrastro el player hasta el coro, como cuando estoy adelantando o atrasando una película en Netflix. Es el mismo comportamiento. Adelanto hasta el minuto 2, a ver qué está pasando en el minuto 2. Pues esto ocurre en tendencias de usuarios en consumo de podcast. Es rarísimo, pero ocurre. ¿Por qué es raro? Porque, por ejemplo, en Netflix, si ustedes lo hacen, en Netflix uno tiene la imagen de referencia. Uno puede con la imagen saber a qué punto lo está adelantando. En el podcast no hay eso. Es el motivo por el cual en Spreaker me muestra las fluctuaciones de la onda. Es una razón por la cual presenta las fluctuaciones de la onda. Es decir, le voy a mostrar visualmente cómo se ve la onda en Spreaker para que usted decida si se quiere adelantar hasta aquí, porque tal vez ahí comienza una canción, por ejemplo. Ese es el motivo por el cual la gente puede estar viendo esa onda. Pero la idea es que sí hay un comportamiento como de adelantar y de atrasar, pero sobre todo de adelantar. Sin embargo, esta tasa de permanencia de este episodio, este performance o permanencia de usuario es sana. Significa que al primer 25% o al primer cuarto de la reproducción llegaron 82%. Y esto es interesante, a la mitad del episodio llegó el 79%, es decir, teníamos una retención de 79% de audiencia. Para el tercer cuarto, es decir, para el 75% del episodio, 74%, y completo, 66%. Siempre hay una tendencia a que en los últimos segundos la gente deserta. Es decir,
restan 30 segundos, 40 segundos del episodio, la gente desconecta y tal vez porque nos despedimos, porque no dejamos nada interesante que contar a lo último. Y aquí es entonces en donde debemos empezar a pensar qué hacemos. ¿Será que lanzamos ganchos narrativos en el primer minuto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Alguien quiere opinar algo al respecto acerca de eso? ¿Será importante hacer un gancho narrativo en el primer minuto? ¿Alguien quiere comentar algo al respecto acerca de cómo se imaginaría ese primer minuto? Saludos. Hola. Sería, no sé, o la entrada, había que ver, porque todo lo que hemos visto para llevar un podcast de alta calidad es un trabajo de equipo bien grande. Ujú. Sí, de acuerdo, Henry. Claro, hay estrategias que es como, por ejemplo, si citáramos el caso del podcast Las tres muertes de mi padre, no sé si se acuerdan del podcast narrativo español. Eh, en esa transcripción, en el primer minuto, bueno, claro, está la presentación con imagen y con la página web, el micrositio, todo eso, pero refiriéndonos al audio mismo, el primer minuto me dice, esa noche, esa tarde, yo estaba en el colegio, no sé qué, y ese día mi padre murió, pero hubo mucho más al respecto y cosas que no se supieron hasta mucho tiempo después acerca de cómo mi padre murió de tres formas diferentes, o murió tres veces. Es un gancho narrativo. Claramente es un gancho narrativo que me lo suelta en el primer minuto y me dice, tengo que permanecer. Juguemos a las películas, juguemos a escribir un guión de televisión o de cine. Y yo no le puedo contar a mi usuario o a mi espectador que el asesino era el mayordomo, por decirlo de una forma, sino que tengo que dejar gran parte de la carne para el final del episodio. Con eso garantizo que la gente, sea por morbo, por interés, por la necesidad de resolver una pregunta, se quede más tiempo. ¿Es cruel eso con el usuario? No lo sé, uno lo puede ver de muchas formas, pero es lo mismo que pasa con un noticiero, con un telediario o noticiero, y me presentan las noticias, me presentan los titulares, me presentan luego las noticias muy fuertes, pero en los titulares me dijeron, a lo último te vamos a hablar de fútbol, o a lo último te vamos a hablar de béisbol, y te vamos a hablar de mujeres bellas. En muchos casos así funcionan los noticieros, en Colombia por lo menos funcionan muy así, porque intentan llegar a esa audiencia que tienen identificada y decirle, quédese hasta el final, quédese hasta el final. Necesitamos que se quede hasta el final. Al final le vamos a contar el chiste. ¿Cuál es el final del chiste? Y los podcasts narrativos juegan mucho a eso. Y está bien, no está mal, es sensato hacerlo. ¿Qué hicimos nosotros, por ejemplo, en el podcast? Bueno, dicen, si tienen una exclusiva, que es una bomba, como decimos acá, la dejan para lo último. Muchas veces tienen una última hora los noticieros, desarrollan en última hora y dicen, acaba de ocurrir esto, espere los detalles al final de esta emisión. Y así, pregunta Mayela, ¿los podcasts narrativos pueden ser historias? Por supuesto, de hecho deben ser historias. Los podcasts narrativos tienen que explorar un inicio, nudo y desenlace. Seguramente puedes cambiar el ritmo. Tal vez el nudo al principio, ¿quién quita? ¿Qué tal que en el primer minuto yo planteé el problema? Ayer
no sé si lo vieron ustedes en sus medios de comunicación, pero en el mundo empezó a rodar una historia que llegó por agencias, por cables de noticias, lo replicaron muchos medios y es la historia de una familia que adoptó a una niña y resulta que la niña resultó no ser una niña, sino una mujer con síndrome de enanismo y que además tenía una tendencia psicópata y pretendía asesinarlos, etcétera. Una historia impresionante. Si yo cuento al final, si yo cuento al principio, ¿en qué termina la historia? Pierdo el atractivo total de la historia. Si yo cuento el problema primero, por ejemplo, esta historia que acabo de contar, ¿se imagina que usted un día abra las puertas de su casa al adoptar a una niña y resulta no ser lo que esperaba? Acabo de dar en 25 segundos un gancho. Ahí no le puedo decir cómo termina la historia. Tengo que empezar a desarrollarla. Vayamos al contexto. Todo empezó esa vez que la pareja de los familia tal decidió adoptar a una pequeña niña, acudió a un lugar donde le podían dar toda esta información y descubrieron a una pequeña que les sonreía y les llamaba la atención. Empecé a contar una historia, ¿verdad? Pero si en el primer minuto planteo el dilema, es muy probable que me enganche. Si yo empiezo la historia de otra forma, si yo empezara la historia diciendo, en 1995, cambiamos la historia, en el 2015, la familia tal adoptó a una niña, tal, y me empiezo a extender sin haber contado ni siquiera ningún gancho que me diga que la historia es atractiva, pues pasa el minuto y probablemente mi usuario no está interesado en seguir la historia. Pero si yo pongo el nudo en ese primer minuto, es muy probable que enganche. Luego presento el contexto, desarrollo el nudo, o sea, lanzo el inicio, luego presento el contexto y empiezo a generar el nudo. A lo último es que debería estar el desenlace. Es como cuando cuento un cuento a unos amigos. Y en ese sentido, ese es un gancho para generar permanencia. Y volviendo a las mediciones, perdón, se me puso un poco lento el computador. ¿Me oyen bien? Ok, perdón. Sí, es que no sé por qué se puso lento, fue mi computador. Listo. Si yo hago una historia y la pongo con esas características, nudo, inicio, contexto ese, debo medir cómo le va a mi desenlace. ¿Cuánta gente logré hacer que permaneciera hasta el último cuarto del podcast? Si no hago esto, estoy perdiendo el tiempo en un podcast. Estoy perdiendo el tiempo en el podcast porque puede ser muy atractivo, pero no sé cómo lograr contar esa historia. Pregunta a Mauricio, porque hay gente que hace podcast de más de una hora. Me parece demasiado tiempo. Yo como consumidor no escucharía un podcast tan largo. Totalmente de acuerdo en lo personal. A pesar de que fuera mi tema favorito, creo que no está acorde con la forma de consumo de contenido, que es producir material no mayor de 15 minutos. Imagínense que en Estados Unidos los podcasts más exitosos son los de una hora. Son los de más de una hora. Los motivos pueden ser muy diversos. El que yo creo más viable es que en Estados Unidos están caminando, ya te respondo, Henry, en Estados Unidos están caminando en desarrollo al mismo tiempo los parlantes inteligentes, la tecnología de Internet de las cosas, es decir, el Internet que está en mi nevera, el Internet que está en mi carro, el Internet que está en mis parlantes, el Internet. El podcast, a diferencia de la televisión, a diferencia del cine, a diferencia de los periódicos, solo comparable con la radio, está diseñado para ser escuchado mientras yo hago cualquier otra cosa.
Es decir, yo puedo seguir escuchando el podcast mientras hago otras cosas. Otra cosa interesante de los podcasts de una hora es que muchos están desarrollados con pausas en tiempos específicos. Y esto puede sonar muy telegrafiado, pero es así. Los podcasts de Serial de una hora estaban diseñados para que yo oyera un pedazo de 15 a 20 minutos y en esos 15 a 20 minutos me los finalizaban con una pausa. Vamos a seguir contando la historia, pero me dejaba tan enganchado que tenía que retomar al día siguiente o tiempo después la escucha. ¿Por qué 15 minutos? Puede ser el tiempo que me demoro en la ruta del metro, en lo que recorro de mi casa hasta la oficina. En lo que voy de mi casa hasta la oficina escucho 15 minutos del podcast. Y en esos 15 minutos debo pensar, o como creador debo decirle a mi usuario, tienes que seguir escuchando este podcast. No te puedes quedar sin oírlo y vas a tener que volverlo a aprender mañana o esta noche cuando vuelvas a la casa. Ese es el truco de muchos de los podcasts narrativos de una hora. Por supuesto, si yo cuento una historia seguida de una hora, como es por ejemplo esta clase, es muy probable que la gente no se conecte a la historia y deserte en algún momento. Pero si yo le creo esas pausas de ganchos, si yo le dejo el nudo atado antes de que haga la pausa, es muy probable que siga. Es lo que pasa cuando la gente maratonea series en Netflix. Los episodios 40 minutos, pero la gente dice, tengo que seguir porque me dejaron en punta la historia, tengo que seguir. Y pasa al siguiente episodio. Y ese fue el truco de Serial, episodios de una hora, varios episodios para desarrollar una historia completa. ¿De acuerdo? Perdón, volviendo a la sesión. Perdón, ¿ustedes me escuchan? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ok, perdón. Sí, hubo como un delay ahí en la comunicación. Entonces, fíjense la capacidad, gracias a todos. Fíjense la capacidad que nos da la métrica para entender el comportamiento de un podcast y la forma de nuestros usuarios. Nos dicen mucho la métrica. Nos dicen en qué momento decidieron avanzar. Por ejemplo, comienza un podcast narrativo y resulta que le meto música. O, por ejemplo, una publicidad en la mitad. Digo, bueno, ya han pasado 10 minutos, voy a meter aquí mi primera publicidad. Ahí puedo saber si la gente adelanta. Y esto va a sonar muy feo, pero si yo le puedo decir a mi usuario cuánto demora esa publicidad, sería un buen gesto. Es lo que hace los videos de Facebook y es lo que hace la pauta de YouTube. Y en ese sentido hay que aprender de las dinámicas de otras plataformas de consumo digital. Si mi publicidad va a durar 15 segundos, sería sensato decirles, ahora vamos a escuchar a nuestro patrocinador 15 segundos. Escuchar los 15 segundos y avanzar. Es probable que la gente lo que haga es que adelante. Y pues nuestro cliente tal vez dirá, bueno, pero entonces usted le está diciendo precisamente que me adelante. Sí, pero por eso mismo también queremos que pauten al comienzo. Y es como cuando en un noticiero la publicidad más costosa es la que está al principio y la publicidad menos costosa es la que está en la tercera parte del episodio. Es lo mismo.
En este sentido, la monetización es clave entender esto. No sé si preguntas hasta ahí de ese punto, de la gráfica. Bueno, vamos a pasar a la siguiente medición. Ahora bien, esta es una gráfica que capturé del podcast sobre diferentes momentos en el performance. Si tienen una forma de medir por horas, tienen digamos, la olla de las monedas de oro del podcast. Si alguien me dice, si alguna plataforma me dice, mire, le voy a decir a qué hora del día lo escuchan más. Pero esa es una medición muy costosa y por lo menos yo no he encontrado una plataforma que me conceda las horas. Lo que sí me concede cualquier plataforma de estas que esté, digamos, juiciosa en cuanto a mediciones es durante varios días cómo se comporta. Esta plantilla que les estoy mostrando aquí me permite ver el comportamiento de todos mis episodios a lo largo de una brecha de tiempo. Les decía en la campaña cruzada, en la sobre campaña cruzada, que 8 semanas es el momento en el que uno tiene que, bueno, vamos a plantear todo esto, todo el comportamiento del podcast, decidimos si hacemos un cambio especial o no sobre nuestro podcast. A las 2 semanas deberíamos ver por lo menos unas pequeñas tendencias. La primera semana es de mucho consumo, la segunda semana el comportamiento se va aplacando un poco. ¿Y qué días de la semana son los que más me consumen? ¿Qué días de la semana son los que más me consumen? Y esta plantilla que están viendo ustedes ahí es muy interesante porque nosotros queríamos medir cómo se comportaba el podcast sin estar en el home o en la página principal del tiempo.com, cómo se comportaba dejándolo en ciertos lugares del home del tiempo.com, o si lo volvíamos otra nota más del portal del tiempo.com. La métrica de varias semanas que están viendo en la pantalla son los fines de semana. Es decir, lo que está en ese círculo anaranjado, el punto izquierdo, o el primer punto, es el sábado. Y el segundo punto es el domingo. No se imaginan la sorpresa que nos dio ver que se suponía que la métrica iba a bajar radicalmente el fin de semana. Radicalmente. Porque no sé si pasa lo mismo en los portales de noticias en los que ustedes trabajen, pero por lo menos en el tiempo.com, la cantidad de usuarios que visitan el portal del tiempo.com en sábado y en domingo es muchísimo menor que en días de semana. Es decir, el usuario está metiéndose a home del tiempo.com más de lunes a viernes, muchísimo más de lunes a viernes que de sábado a domingo. Pero lo que nos arrojó esta métrica fue entender que de los pocos que se meten entre sábado y domingo, muchos están dispuestos a hacer clic en la ventanita del podcast. Este fue un descubrimiento asombroso para nosotros. No nos imaginábamos eso y nos puso a pensar, bueno, ¿cómo actúa ese usuario? ¿Será que sabe que hay un podcast y no tiene tiempo para oírlo entre semana, de lunes a viernes, pero siente que el fin de semana puede tener tiempo para oírlo? Si es así, ¿cómo lo oye? ¿En qué actitud está? Y aquí es donde debería entrar un estudio de encuestas. No lo hemos hecho todavía, pero queremos encuestar a nuestros seguidores y preguntarles dónde lo escucha. Probablemente, esto es especulación, probablemente nos van a decir, pongo mi celular en el carro y no sé, lo pongo en Bluetooth o alguna cosa y lo escucho en el carro. ¿Por qué? Porque estoy saliendo a hacer compras, estoy en otra disposición total, puedo concentrarme más en escucharlo. Pero nos da ese tipo de medición.
El segundo círculo anaranjado muestra que el domingo lo oyeron más que el sábado. ¿Sí lo ven? El domingo lo oyeron más que el sábado. Sorprendente, porque el contenido lo hicimos el viernes. ¿Por qué alguien estaría oyendo el domingo el podcast del viernes? Es decir, 48 horas después, siendo un magazine de noticias. Y eso nos dice muchas cosas acerca de los temas sobre los que debemos hablar en el podcast. Entonces dijimos, tenemos que hablar de deportes, que asuma que así sea el episodio del viernes a las 6 de la mañana, cobije a los usuarios que quieren saber del fútbol el domingo. Y entonces ahí giramos la agenda, qué es lo que vamos a hablar, cómo lo vamos a hablar, etc. Ahí Mauricio aplica mucho entonces el tema el concepto del tiempo. Si yo lo escucho en el carro el fin de semana, o lo escucho en mi casa el fin de semana, es probable que tenga más tiempo para dedicarle que entre semana. Y es probable que por eso los podcasts narrativos tengan también acogida los fines de semana. Hay una disposición de usuario a escuchar el fin de semana. Nos dimos cuenta también que es muy errático entre semana. No es constante. No significa que toda la gente que lo oye el lunes va a ser la misma gente que lo oye el martes, que lo oye el miércoles, que lo oye el jueves. Es muy errático y difícil de medir. Puede depender de muchos factores diversos. Como es dependiente de la presencia en el home del tiempo.com, pues es probable que si ese día hay otras noticias, esas otras noticias eclipsen el contenido, o que la gente se dirija a otra historia. Entonces, ahí es difícil medirlo por lo errático de esa fluctuación. ¿De acuerdo? Pero lo que sí nos dice es, que en los fines de semana. ¿Cómo entendimos que es totalmente dependiente de la presencia en el portal de noticias? El círculo rojo. El círculo rojo era el anterior fin de semana. Y ese fin de semana hubo un problema técnico en el tiempo.com. Y no nos pusieron destacados, o no destacados, pero no nos pusieron en el mismo lugar de siempre. Nos pusieron por ahí en otro lugar. Fue un fracaso colosal. Entonces, ¿qué nos dice el círculo rojo? Ok, no podemos jugar si ya creamos un hábito de consumo de dónde nos encuentran, no cambiemos las cosas. Si ya la gente sabía que nos encontraba ahí, ¿por qué le movimos del lugar el player del podcast? La gente se acostumbra visualmente a detectar, ese fue otro aprendizaje, a detectar cómo se despliega el podcast. Y aprende. Ok, aquí hay un botón de play. Cuando pulso ese play, la gente va a escuchar mi audio. Qué interesante. Descubrimiento. ¿Y va a estar ahí siempre? Sí, va a estar ahí siempre. Entonces, importantísimo cumplir la promesa del despliegue del podcast. Si le cambio las reglas de juego, habiendo ya creado unos hábitos, pues estoy jugando mal con mi usuario. Entonces, importantísimo crear un comportamiento detectable del consumo del podcast. Fue un fracaso colosal haber cambiado eso ahí. No sé si preguntas hasta ahí. Ok. Listo, de acuerdo. Ahora pasemos a la siguiente gráfica. Yo sé que esto está muy de gráficas, pero es importantísimo hacer gráficas. ¿Qué más medimos? Listo, ya medimos edad, medimos género, medimos tiempo de permanencia. Es clave ver en dónde nos escuchan. Y si ustedes ven la gráfica en este momento, fíjense en dónde nos escucha principalmente la gente. Esta es una medición de Spreaker. Esta ventana que ustedes están viendo ahí es tal como arroja la medición de Spreaker en el plan más costoso. El plan más costoso nos da todas las opciones de esas pestañas que están allá arriba. Y eso es lo que mide el plan más amplio. Cuando se compra un plan más económico, creo que no mide dispositivos,
Ni mide, ya les digo cuál otro no mide. Ni followers. No, perdón, followers sí. No mide dispositivos ni... Perdón, es que está un poco... No sé por qué se está poniendo un poco lento mi computador. Ni demográfico, creo, no lo mide tampoco. ¿De acuerdo? Pero si tengo la opción, debo buscar hacerlo. Este es dispositivos. Y fíjense el dispositivo más notorio, obvio, tal vez, del consumo de podcast. Esta medición está basada en todos nuestros shows. En todos, no solo en el primer café, sino en todos los shows del tiempo. Teléfono, 82%. O sea, demoledor. No hay quien le gane ni siquiera se le acerque al teléfono móvil. Por ende, primera gran conclusión, nuestro celular o el celular es el amigo del podcast, es el principal espacio de consumo. Escritorio, computador de escritorio, 14%, casi 15%. Sigue siendo alto, uno esperaría que fuera más alto, pero sigue siendo alto. Tabletas, no alcanza el 3%. Cada vez son menos las tabletas, el consumo de tabletas. Entonces, cada vez hay menos gente en las tablets, ¿de acuerdo? Y eso pues nos dice muchas cosas acerca de cómo dirigir un poquito la estrategia también, ¿no? Preguntas sobre dispositivos. Fíjense lo bajo que está el indicador de televisión inteligente, de Smart TV. Está muy bajito todavía. ¿Cómo hacemos para llegar a un lugar que es donde no necesariamente está el teléfono? Que es a la hora de acostarse, en altas horas de la noche. ¿Qué tal si ahí están nuestros podcasts? Pues es importante analizar una estrategia para fortalecer el consumo de Smart TV. Hay opciones para hablar con los proveedores de los sistemas operativos de las principales de televisión y pues podemos generar, por ejemplo, una app. Obviamente esto ya estamos hablando en términos bastante grandes de operación. Pero si yo estuviera en capacidad de crear una aplicación especial para el sistema operativo de los televisores, estaría ganándole una carrera a muchos competidores. Hay que analizarlo. Smartwatch cada vez está creciendo más y hay que prestarle atención. Pero definitivamente el teléfono es el rey. Sistemas operativos, en este caso para nosotros, Windows representa el 83%. Significa, bueno, en computadores obviamente, significa que de ese 15% de consumidores, el 15% de ese, el 15% de ese 15% está en Apple. Es muy bajita la medida. Uno esperaría que fuera más alta, pero no, sigue siendo muy bajita. De ese 15% de computadores, el 83% es Windows. En celulares, esto es importantísimo para nosotros. Si, por lo menos en Colombia, el gran consumo de teléfonos celulares está en sistema Android. Es más económico, llega a más gente, y aquí hay que empezar a analizar un poco de cosas. Por ejemplo, si mi podcast está dirigido a un público de mayor poder adquisitivo, seguramente debo contemplar fuertemente el tema de el sistema operativo Apple y darle como más importancia. Pero si mi podcast está dirigido a todo tipo de público, pues qué maravilla si puedo desarrollar, por ejemplo, contenidos de Android. Si yo tuviera un podcast de tecnología, hablaría mucho sobre Android. Es lo que me arroja en este momento la medición.
Si yo les digo hoy en nuestra sección, la app del mes o la app del día en Android, seguramente le estoy hablando al 66% del 83%. Entonces puedo detectar, analizar esos contenidos de esa manera. Miremos más. Fuentes. Esta es otra medición interesantísima. Si yo tengo un micrositio desde el que muevo el podcast, tengo que ver si la gente pulsa o escribe esa dirección en el explorador para llegar a mi podcast. Esta es una medición que le sirve mucho a podcasts como Las 3 muertes de mi padre, porque me ayuda a entender qué es lo que me sirve más. ¿Llega la gente por Spreaker? ¿Llega la gente por el streaming de Apple, Spotify, etcétera? ¿O llega la gente por mi página web? En particular, esta medición es bien rara para nosotros. Mucha gente llega, mucha más de la que esperábamos, llega a través de la página de Spreaker. 24%, eso para nosotros es sorprendente, porque no esperábamos que 24% de los usuarios llegaran a través de la página de Spreaker. Siempre hemos creído que lo va a hacer es a través de la página web nativa del tiempo.com, que es el 40%. Esperábamos mucho más. Y Spotify, a diferencia de sus competidores, está con un casi 10,5%, 10,4%, lo que representa pues una tendencia bastante alta de consumo. No sé en sus países cómo está el tema de las empresas de streaming de música, pero es importante analizar ese mercado cómo está en cada escenario. Preguntas sobre las fuentes, es decir, fuentes se refiere a de qué lugar se originó, de qué sitio web o algo se originó la escucha. Muy bien, de acuerdo. Entonces, fíjense que eso puede oscilar muchísimo y hay que tener presente cuándo ciertos productos se escuchan más por ciertas plataformas que otros. Geolocalización. Vital. Vital la geolocalización. Es decir, analizar en qué país, en qué países más bien, en cuáles países, dentro de cada país, en cuáles ciudades, y llegar a un análisis. Por ejemplo, esta medición que están viendo ustedes es de el primer café. Y resultó que a diferencia del tiempo.com, que el público de Colombia es el 90%, en nuestro podcast el público de Colombia es solo el 52%. Nos escuchan un 28% desde Estados Unidos y casi 5% desde Canadá. Esto fue también otra revelación. ¿Qué creemos? Que como el público de colombianos que viven en Estados Unidos es bastante grande y ellos están en un entorno en el que el desarrollo del podcasting es mucho más amplio, se considera un medio grande más, hay un acceso del público en Estados Unidos bastante grande. Mayela, Carlos, ¿de qué forma podremos obtener esos resultados de alcance de los podcasts cuando ya los comencemos a publicar? Claro, Mayela, el punto es escoger la herramienta indicada y por eso hay que hacer una investigación amplia cada uno de qué plataforma puede ser la más indicada. Esta que les estoy mostrando es de una herramienta que se llama Megaphone. Voy a escribir el nombre en el chat. Megaphone arroja todas estas mediciones. Spreaker arroja también muchas mediciones, pero hay diferentes planes que nos arrojan toda esa capacidad. Y son las plataformas de streaming, como por ejemplo Podcasters de Spotify, la que nos dan el tiempo de permanencia. Es decir, es ideal que yo tenga mi podcast en un agregador
por ejemplo Spreaker, y que el feed lo inscriba en Spotify. Con eso recibo las mediciones de Spotify. Sí. ¿De acuerdo? Geolocalización, importantísimo. Dentro de la geolocalización, yo por ejemplo puedo hacer clic ahí en Colombia, no en esta presentación, pero digamos en la herramienta que yo uso, y ver dentro de Colombia en cuáles ciudades me oyen más. Si mi podcast tiene que ver con tráfico vehicular, pues seguramente va a servir saber en qué ciudades me escuchan para desarrollar el tráfico vehicular de diferentes ciudades. Preguntas sobre geolocalización. Esta es otra medición de geolocalización. Leslie, va más en torno a la monetización de los podcasts, para lo cual es importante tomar en cuenta todos estos datos, claramente. ¿Qué precio podríamos ponerle al podcast de media hora? ¿Cómo así? ¿Qué precio de cómo monetizar un podcast de media hora? ¿Es la pregunta? Monetización, ok. Es que cuando monetizamos, ¿qué es lo que monetizamos? Digamos, en YouTube hay unas normas, digamos, y es, yo en un video yo puedo poner después de cierto tiempo unas pautas publicitarias, los anuncios que dice Dixon, la cantidad de anuncios, exacto. Entonces, yo no puedo bombardear, así como no lo puedo hacer en YouTube, no lo puedo hacer en los podcasts. Yo no puedo bombardear publicidad. Tengo que administrarla de una manera equitativa, con eso yo no aburro a mi oyente. Pero, si lo que quiero es una publicidad quemada de una mención, tengo mi podcast de música y voy a mencionar a Spotify, por ejemplo, voy a mencionar a Deezer como patrocinador. Seguramente mi pauta va al principio. Y ahí no importa si el podcast es de 10, 15, 20 minutos, si la pauta va al principio, pues cobraré como va al principio. Si mi pauta va al final, mi patrocinador sabe que le estoy cobrando por una pauta que solo le llega al 50% o 60% de mis oyentes, porque le mostré las métricas de comportamiento. Entonces ahí seguramente va a ser menos. Sobre cómo se cobra es muy difícil, porque evidentemente una cosa es pautar en un podcast que oyen 1000 personas y otra cosa es pautar en un podcast que oiga 1.000.000 de personas. Entonces esa monetización va a variar. El camino más viable, Leslie, el camino más viable para la monetización es a través de plataformas terciarias de monetización, como las mencionaba Andrés Mompotes. Una se llama AudioAd. Voy a escribirlo aquí en el chat. Audio.ad o AudioAd, pues estoy equivocado en la escritura. AudioAd, ¿qué hacen empresas como AudioAd? Yo le doy mi podcast, lo pongo en mi agregador y él inserta automáticamente lo que se llama publicidad programática. Él inserta al principio e inserta, por ejemplo, yo le digo al minuto meta una pauta. Yo hago silencio al minuto, es decir, con eso no se queda cortado. Es decir, cuento segundos 58, 59, 60, en el segundo 60 hago un silencio y ahí va a entrar la publicidad que programe AudioAd. AudioAd maneja un tarifario y él sabe, bueno, por cuántos plays puedo cobrar tanto a mi pautante. Y eso nos evita... ¿me oyen ahí? ¿Aló? Sí. Y eso nos evita, perdón, es que salía una señal ahí que no me estaban oyendo. Y eso nos evita el tremendo problema de intentar saber cómo le cobro a mi pautante. Seguramente una posición es, no, pero yo para qué necesito un tercero que se dedique a la publicidad. Si yo soy capaz de vender publicidad por mi cuenta, maravilloso.
Reglas de juego no están establecidas en la monetización todavía de podcast así. Eso depende mucho de otros modelos. Por ejemplo, ¿qué modelos hay de financiación? Y esto, digamos, tenía que ver un poco con la sesión final, pero lo voy adelantando un poquito. Modelos similares al crowdfunding son modelos de monetización interesantes, como por ejemplo Patreon. Patreon es una plataforma de podcasting monetizado. ¿Qué hace Patreon? Yo pongo ahí mi podcast y le digo a los usuarios, ayúdeme. Digamos, colabore pagando de cierta forma. Y la gente dice, listo, yo por suscribirme a este maravilloso realizador de podcast, le voy a pagar $5 al mes o $1 al mes. Pero si ese modelo se multiplica por 100, por 200, por 1000 personas, pues evidentemente ahí se puede generar una ganancia pequeña o alta, no sé, pero puede ser significativo para el desarrollo del podcast. Patreon es un camino para la monetización del podcast. Pero la extensión del episodio es que, a ver, que el podcast sea de 1 hora no significa que me va a permitir monetizarlo mejor. Es una balanza. Puede que mi podcast deba ser solo de 20 minutos con un aviso, o listo, 1 hora me permite meter más episodios, pero ¿será que la gente llega al final de la hora? Que era lo que comentaba Mauricio. Existe la probabilidad de que eso no pase. Entonces, la monetización va a ser más difícil por ahí. No hay reglas de juego todavía establecidas sobre esto es lo que se cobra. De hecho, en países en donde todavía no está desarrollado el podcasting, incluyendo Colombia, la pauta directa está todavía muy baja, es decir, estamos hablando de que dependiendo del producto hay podcasts que cobran por una mención $100 o $80. Es muy poco. ¿Por qué? Porque el mercado todavía no está desarrollado. ¿Y qué es lo que sentimos, por ejemplo, desde el tiempo que debemos hacer? Desarrollar el mercado. Es decir, generar la atención sobre unos productos que sean tan buenos que la gente diga, mira, aquí llega tanta gente, tengo que empezar a investigar. Y lo que nos ha pasado es, después de cierto tiempo, las mismas empresas, casi que sin que nosotros los estemos empujando a ello, manifiestan su interés. Oiga, ¿qué es ese espacio que tienen ustedes ahí? Ok, ¿y cuánta gente mueven? Ok, interesante. Entonces, gran parte de ese movimiento de cifras genera la monetización. Es un ejercicio largo y de mucho tiempo, pero pues promete que si nos sigue avanzando las cosas, pues puede estar muy bien. Aquí están viendo en la pantalla una distribución de geolocalización. Entonces esta que entrega Spreaker es muy bonita porque me muestra en un mapa los países donde más se consume o aquellos a los cuales debería prestarle atención. ¿Qué me dice esto? Por ejemplo, hay colombianos en Europa que nos quieren escuchar. Hay muchos colombianos en Estados Unidos y en México que también nos escuchan. Hay mucha gente en el cono sur del continente que también nos quiere escuchar, incluyendo Canadá también nos quieren escuchar. Ok, no me escuchan en África, no me escuchan en Rusia, no me escuchan en ciertos espacios, entonces pues probablemente no tengo que dirigir tantos esfuerzos a esos lugares. En este caso en particular de Spreaker, nuestros usuarios son del 75%. Aún así, a diferencia del de Megaphone, es atractivo notar que hay mucha gente que no es de Colombia o que no está en Colombia. Y eso hay que capitalizarlo. Este es importantísimo, ¿se acuerdan del tercer punto? Y aquí ya para cerrar un poco el tema, y es, listo, yo logré tal número de escuchas, maravilloso, hoy me escucharon 5000 personas, ok, excelente,
pero ¿cómo fidelizo a esas 5.000 personas para que esas 5.000 personas vengan mañana al mismo sitio? Eso es lo más difícil de todo. Una de las razones de que el podcast fracasara en el del 2005 al 2007 fue que, listo, yo tengo mi dirección RCS, la gente puede meter esa dirección RCS, inscribirse, etcétera. Eran muchos pasos. Tantos pasos que la gente no entendía. Y eso fue lo que nos llevó en ese momento al colapso de los sueños que tenían los podcasters de hacer podcasting, y hasta ahí llegó. Hoy las plataformas hacen muchísimo más fácil la suscripción. Muchísimo más fácil la suscripción. En los podcasts que vemos hoy siempre va a haber al lado del player, o pues si el player es interesante, un link a siga nuestro programa. Suscríbase digitalmente. Síganos. La gente hace clic y marca seguir en diferentes plataformas. En Spreaker todavía son muy pocos los usuarios que como usuarios se inscriben en Spreaker. Todavía son muy poquitos, pero puede pasar que haya. Pero esa es una de las fortalezas de los agregadores estilo iTunes. ¿Qué hace iTunes? Yo me suscribo y empieza a descargar los episodios en mi computador. Así lo ha hecho desde hace varios años. También lo puede hacer por streaming, pero, por ejemplo, plataformas como Spotify, Deezer y todos esos, lo que están haciendo es, póngame un botón de seguir al show. Y este es una cuestión que hay que crecer contundentemente. La cantidad de followers. Y esta medida, por ejemplo, este es un pantallazo de los followers que me muestra Spotify. Ha tenido días en los que crece más gente, ha tenido días en los que crece más gente. Como no todo el mundo sabe cómo seguirme, entonces un video o un episodio podría ser, mire, si quiere seguir este podcast, oprima el botón que se encuentra a la derecha. Hágalo ya y nos va a seguir. Va a estar importante. Esta cifra es la que deberíamos buscar crecer más que cualquier otra cifra. En mi opinión, aquí es donde está el gran cuerpo del éxito del podcast. Porque quien me siga, mañana, cuando publique un nuevo episodio, le va a llegar una alerta. Alerta, nuevo episodio del podcast. ¿Preguntas hasta ahí? Dixon, ¿es mejor opción iVoox o SoundCloud por la cuestión de ser gratis? Spreaker es para mí la mejor opción. Hay una forma gratis de Spreaker. iVoox vendría siendo mi segunda opción. Y por última, SoundCloud. Lo único que tiene bueno SoundCloud es que mucha gente ya la conoce. Es lo único bueno. Pero no es la mejor opción en términos de seguir. Ellos intentaron hacer de SoundCloud una red social y no funcionó del todo bien en su esmero. Dos, ya ha habido varios momentos en que SoundCloud, que se ha dicho sobre SoundCloud que está al borde de ser clausurada o vendida, lo cual significa un riesgo muy peligroso
de que tenemos un podcast y la gente se nos fue o perdemos nuestros contenidos. Gravísimo. Yo no recomiendo usar SoundCloud, por lo menos en este momento no recomiendo usar SoundCloud. Mi recomendación principal es, si no hay presupuesto, versión gratuita de Spreaker. Si lo que quiero es hacer un podcast diario, versión la más económica de Spreaker, en la que tenga que pagar, que se paga como 10 o $20 al mes. Es la versión más económica en la que tengo alta capacidad de almacenamiento. Mi recomendación es Spreaker siempre como fuente para sacar de ahí el feed, subir mis episodios que queden en buena calidad y mandarlo a los demás agregadores. Listo. Estoy teniendo problemas con la presentación que no me está dando pasar. Un segundo. Es que no sé si me pasé una diapositiva. No, ya. Y esa es la presentación hasta aquí. Nos quedan 30 minutos para discutir algo que les había comentado, y es, pues estamos a puertas de empezar a discutir nuestro podcast, y el ideal sería que terminara este taller, que ya nos queda solo una sesión de 2 horas, pudiéramos crear un podcast. No me refiero a crearlo para la clase, sino que yo los acompañe en el proceso de concebir la idea para por lo menos pensar, bueno, ¿cómo sería mi estrategia? Entonces abro el espacio para que comentemos. Si alguien quiere comentar cómo está pensando su podcast y su estrategia para discutir el caso. Si alguien está interesado en hacerlo, empezar a discutir el caso. La próxima sesión vamos a hablar de diferentes temas que tienen que ver precisamente con monetización, con micrositios para los podcasts, cómo deberíamos presentar ese contenido, cuál sería una buena plataforma y estructura para distribuir ese contenido, como les decía, monetización, y vamos a hablar de estrategias de promoción que han usado otros podcasts. No sé si alguien quiere hablar de su caso o quiera plantear el comienzo de lo que sería una estrategia. Si desean, podemos hacerlo hablando para que no haya que escribir, y pues por lo menos, o por supuesto somos una comunidad de audio. Dice Henry, acá tenemos un proyecto que está en marcha, que es el banquillo. Henry, cuéntanos sobre el banquillo. Allá iba. Eso es un formato más que todo de entrevistas. O sea, tener el entrevistado de la semana, el destacado, una noticia que se haya sido por decir, la selección de fútbol. A veces acá hacemos un análisis con un compañero de deportes sobre la selección de fútbol, y si hay la posibilidad de tener al técnico de la selección, tenemos al técnico de la selección. Por lo menos para esta semana que viene se dio la noticia de que, bueno, que no sé si con muchos conocerán este tema, de que Panamá estará de forma directa a partir de 2021 en las famosas series mundiales de Little League en Williamsport, en Estados Unidos, esa que transmite ESPN para el mes de julio y agosto. Panamá entrará de forma directa. Bueno, nosotros entrevistamos al dirigente aquí nacional al respecto para que nos diera los detalles, y en eso lo que estamos, ¿no? Ok, de acuerdo. Ya pasamos al podcast de Margarita. Primero hablemos del podcast de Henry. Pues es un podcast que llama a ser exitoso. Tiene una audiencia cautiva, y es la audiencia que está ligada al fútbol y está conectada de alguna forma. Es fácil de enganchar. Ahí habría que pensar, y está interesante el hecho de que sean entrevistas. Interesante pensar cuál sería el factor diferenciador en cuanto a la oferta que haya en otros programas de televisión deportivos o secciones deportivas de los noticieros,
sería fundamental explorar ese camino. Como estrategia, habría que diseñar cómo me muevo y aquí la pregunta, Henry, es si es perteneciente a un medio de comunicación, si va a estar ligado al sitio web de noticias de algún medio. Sí, mira, acá con el compañero Miguel empezamos eso hace un año, en octubre del año pasado, y está ligado al web de la corporación La Prensa. Ok, de acuerdo. Ahí hay varias estrategias por pensar. Una, que el contenido debe ser diferenciador frente al resto del portal. Dos, el manejo de redes sociales debe serlo también. Diferenciador frente al resto del contenido del sitio web. Porque si mis noticias van a estar, si por ejemplo en el portal hay entrevistas con el director con los directores técnicos y todo, y mi podcast repite el contenido, corro el peligro de que nadie lo vea, entre otras, porque es más rápido escribir la noticia para el portal que desarrollarla para el podcast. Aquí tenemos un podcast de fútbol y lo que les dijimos es, ustedes deberían, llega el pitazo final del partido, ustedes deberían entrar de inmediato a grabar. Y que tengan las cortinillas hechas y todo montado, cosa que graban lo que tengan que decir sobre el partido y emiten a los 10 minutos. Si el podcast es de 10 minutos grabados, emiten y ya tienen un podcast de reacción inmediata. Eso garantizaría estar en carrera rápida con respecto a la información que tiene el portal. Lo otro es hacer un contenido diferenciador. Y el contenido diferenciador es, como dice ahí Dixon, si es información adicional al texto y se inserta en la nota, es un gran camino, pero tiene que ser diferenciador, tiene que ser diferente. En el fútbol, como en cualquier deporte, el gran valor del sonido es que el deporte es sonido. Está bien video, por supuesto, pero es sonido. Si yo logro contar una historia en la que recreo lo que dice la gente y capturo sonidos del público, capturo sonidos de los pitos, no solo el ruido de los 50.000 o 30.000 o 20.000 espectadores o 500 espectadores, si solo hay 500 espectadores, oír que hay solo 500 espectadores, puede ser mucho más valioso que repetir contenido. Las entrevistas están muy bien, pero si las entrevistas no me arrojan un factor diferencial, es probable que la gente lo quiera ver en texto. Si el director técnico resulta ser un personaje lo suficientemente exótico o se expresa de una manera diferente o arroja ideas, emociones, ahí vale mucho el audio. Pero si por ejemplo las entrevistas son a los futbolistas, ya sabemos cómo responden los futbolistas. Siempre responden programados, siempre responden lo que les enseñaron a responder. Y puede que en audio no logremos absolutamente nada interesante frente a lo mismo que va a ser el texto. Por ende, mi invitación es a encontrar el factor diferenciador. Una vez encontrado el factor diferenciador, sí, cuéntame. La pregunta es, en el caso de ustedes en el fútbol, ¿esa persona solo se dedica a hacer podcast o tiene otras funciones? Tienen muchas funciones y ese es el gran problema, que los periodistas hoy de estas redacciones les toca actuar para el digital, para el impreso y ahora también les pedimos que actúen para audio. Es muy difícil, por supuesto, es muy complicado, pero pues es el camino al que estamos, digamos, al que hemos sido conducidos todos los periodistas en este momento por esta revolución digital. Creo que no tenemos mucho espacio para decir, no, entonces yo soy solo esto. Tal vez algún colega sí lo puede hacer, pero pues al final de cuentas es aquello a lo que estamos como periodistas llevados, conducidos o digamos enfocados de alguna forma.
¿De acuerdo? Me gustaría tomar el ejemplo que me comentaba Margarita, si mal no estoy, sobre que es un podcast médico. Margarita, ¿estás ahí? Sí. Entiendo que es un podcast médico. Ah, turismo médico. Ok, wow, turismo médico. Margarita, ¿nos quieres comentar? Ah, pero es que Margarita no tiene audio, no. ¿Nos quieres comentar acerca de cómo es la idea del turismo médico? No, tal vez no está así ya. Ujú. Aprovechar la gran población salvadoreña. Ok. Wow, es súper específico. Y eso lo hace muy interesante. De acuerdo. Y Margarita, ¿piensas desarrollarlo como historias o reportajes? Celebrity positiva. Ok. Eh, ok, de acuerdo. Pues es muy interesante, es muy interesante. Es un podcast de nicho. Es un podcast que la gente va a buscar porque tiene una inquietud, es buscable por Google. Entonces aquí va a ser muy importante las estrategias de SEO y va a ser importante la imagen de la persona que es una celebrity positiva. Van a ser fundamentales como estrategia. Mm, yo quería de estrategia de promoción. Mucho de esto es generar comunidad. Creo que este es un podcast, van a hacerlo en video, ok, de acuerdo, este es un podcast de comunidad. A diferencia del banquillo, que bueno, uno diría, bueno, sí, es de fútbol, entonces es de la comunidad del fútbol, sí, pero la comunidad del fútbol es gigantesca, casi que es una audiencia muy, muy grande y no necesariamente se identifica como una comunidad. Esta en particular, okay, que es visualmente atractiva, es esta, perdón, esta en particular, la del turismo médico, debería ir a estar presente en los lugares en donde se están dando estas conversaciones. Es decir, yo crearía un grupo en Facebook, puede ser más efectivo. Yo crearía un grupo en Facebook para apoyar las conversaciones en torno a este tema y me iría a hacer las invitaciones en los grupos en Facebook donde se hable de esto o en páginas donde se hable de este tema. Suena un poco como a bombardeo de mercadeo, pero en este tipo de cosas es muy efectivo. Es intentar llevar la conversación como, mire, ustedes están hablando de este tipo de cosas, nosotros tenemos un podcast en el que nos dedicamos a esto. Esa sería una vía de conversación. La celebrity es muy importante, pero aquí no hay que, en el podcast, por ejemplo, no es muy viable
tomar el punto de somos una autoridad, somos un medio de comunicación alejado de la gente. No, este tiene que proyectarse como un medio de comunicación cercano a la gente, y si establece esas conversaciones en los lugares en donde está esa gente manifestando esas inquietudes, el podcast debería combatir ahí. Es decir, si hay un grupo que se llame La Salud en El Salvador, el podcast debería ir allá y decir: ojo, a ustedes que están siguiendo estos temas, los invitamos a escuchar un podcast dedicado a esto, con actitud positiva, que además plantea soluciones como dónde hospedarse, cómo garantizar que se llega a los médicos que son, a los que están certificados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si se logra hacer una especie de información de usuario en esos lugares donde se están dando esas conversaciones, y creo que le serviría muy bien tener un micrositio especial para este tipo de podcast. Ok, está relacionado a patrocinadores. Tiene todos los patrocinadores posibles. Es un podcast muy patrocinable. Desde todas las agencias de viajes, de todas las aerolíneas, etcétera, pueden estar todos interesados, pero no hay que tenerle miedo a que lleve uno las conversaciones como si fuera un usuario más a los grupos en los que están desarrollando este tipo de cosas. Eso es estrategia cruzada. ¿De acuerdo? Creo que es de información de servicio, y por ende sería muy chévere que el podcast generara preguntas para que la gente les responda. Por ejemplo, ¿cómo saber si unos médicos están certificados? Pregúntanos. Y la gente tal, o tienes preguntas acerca de viajar a El Salvador a hacerse una cirugía, pregúntanos. Y ahí generar esas conversaciones en todas las redes sociales sería maravilloso. Hay que aprovechar a la celebrity. Esto es algo del que hemos medio mencionado un poco, pero no lo hemos abordado del todo, y es qué hacer cuando tengo un personaje que es reconocido públicamente en mi podcast. Seguramente debo explotar esa faceta, y es: esta persona transmite energía positiva en este caso. Bueno, pues promovámosla como parte de la promoción del podcast. Ponerla a hablar, hacer videos en el que ella le hable a la cámara y le diga las cosas. Mauricio comentaba un podcast que era sobre una comunidad. Es que se me perdió el chat. El mensaje sobre la guerra entre indígenas y colonos por la reserva de Mosahues, que es una de las más grandes en CA, no sé qué sea, en Nicaragua. Perdón, en Centroamérica, de acuerdo. Supongo que estás pensando en un podcast narrativo. Supongo que es un podcast de investigación. Al ser un podcast de investigación y podcast narrativo, este tiene el potencial de ser un podcast narrativo que me lleve al lugar. En el podcast, digamos, el video, o más bien, cómo llevar este audio a donde no llega el video, pero sí puede llegar el audio y me lleve a mí como usuario a conocer realidades. No necesariamente efectos de sonido, me refiero a que debo ir al lugar y debo grabar el sonido ambiente, debo grabar a las personas que están ahí, y que esa recreación de esos sonidos, ni siquiera recreación de esos sonidos, esa captura de esos sonidos, haga que mi usuario que está que está en la ciudad, que está en la capital, que no ha tenido ningún acercamiento con las comunidades, se ubique en el lugar. De manera que es un podcast totalmente narrativo. Debe contar historias, debe engancharse con personajes, que la gente se identifique con algunos de esos personajes. Y en cuanto a estrategia de promoción, yo haría también un micrositio que gráficamente me muestre mapas, ubicación, color, características de esta comunidad,
que me permita ubicarme. Y luego sí los podcasts narrativos. Ahí el más difícil de los retos es el reto de distribución y de captar audiencia. Ahí habrá que hacerse muchas preguntas sobre cómo captar audiencia. No es fácil para este tipo de podcast. Yo lo que haría es que si se logra una gran investigación, contactaría a los medios amigos, es decir, o periodistas de otros medios, y haría un lanzamiento de producto, como si fuera un libro. Es decir, el día tal vamos a estrenar el podcast que se llame de esta manera, que va a revelar un mundo no explorado de de esta comunidad. Sumérjase al interior de esta comunidad y ofrecer una experiencia. Y lo haría a modo de lanzamiento del libro. Es decir, que los periodistas se enteren que va a haber una fecha de lanzamiento y que genere una discusión nacional. Sería lo más importante. Sí, claramente hacer teasers y trailers es fundamental para generar expectativas, sin duda alguna. Pero hay que generar también, por ejemplo, el lanzamiento por episodios. Me imagino que sería una historia por episodios. Debería tener por lo menos una manera buscable, de manera que la gente llegue fácilmente a todos los episodios. No necesariamente sea buena estrategia decir este episodio de esta semana, el próximo episodio la próxima semana. Esto lo debemos aprender un poco de las plataformas estilo Netflix. Algunas series las sacan episodio por semana. Hay otras en las que sacan lo usual es toda la serie completa y que el usuario decida si hace la maratón o lo escucha episodio por episodio, pero dejarle toda la carta completa, publicar todos los episodios al mismo tiempo. Pregunta Dixon. Si ya se trabaja en un medio, ¿es preferible únicamente trabajar el podcast o también el texto escrito? Lo mejor sería hacer un micrositio dentro del sitio. Es decir, si yo trabajo en un portal de noticias, debería crear un micrositio en el portal de noticias dedicado exclusivamente a mi podcast. Ese sería el cuadro ideal. Lo digo ideal porque a veces no se puede, pero el cuadro ideal es crear un micrositio. Lo llaman, los desarrolladores de sistemas lo llaman landing page. El landing page a donde llegue la gente a encontrar mi contenido. ¿De acuerdo? Y bueno, no sé si queremos discutir un último ejemplo. No sé si alguien más quiera comentar su ejemplo en este punto. No sé si he respondido además las preguntas que estaban esperando sobre ese tema de estrategia cruzada. Porque podemos, digamos, pensar en otras fórmulas de estrategia cruzada conforme a diferentes tipos de podcasts. Una propuesta de Leslie, una propuesta en caso que no se pueda crear un micrositio, creería que podría ser una lista de reproducción de las plataformas de difusión de los podcasts. Eso es cierto, Leslie, eso está bien, de hecho hay que hacerlo. Pero debo ayudarle a quien no sabe de streaming a encontrar el producto. Todavía estamos, Centroamérica y Suramérica, todavía somos terrenos vírgenes en torno a el podcasting. Entonces, si la gente todavía no sabe llegar a los podcasts, no debemos restringir la llegada. Debemos buscar, sí, o sea, sirve como apoyo, pero realmente es una estrategia más dentro de todas las estrategias que tenemos. La idea es que la gente nos encuentre. Y si nos encuentra, pues está muy bien. Si no nos encuentra, ¿qué es lo importante que tenemos de estar en un medio de comunicación? Es aprovechemos su músculo, aprovechemos sus redes sociales, aprovechemos presencia en su sitio web para dirigirlo a mi landing page, a mi micrositio dentro de ese portal, pero aprovechemos los canales de distribución, el grueso de distribución de nuestros medios. En el caso del banquillo, sugeriría ser más específico o comunidad. Generar conversación, me parece que es lo más importante, generar conversación
me parece que es fundamental y debemos aprovecharlo. Más que hacerlo específico, me refiero es más bien hacerlo más complementario a la información del medio y generar conversaciones. Qué interesante sería que, por ejemplo, si tengo una entrevista con un personaje, pudiéramos abrir un canal para que la gente enviara preguntas. ¿Y qué tal que fueran en audio? ¿Qué tal que fueran a un banco o a un número telefónico, por ejemplo, un WhatsApp? Envíenos a WhatsApp la pregunta que le quiere hacer al personaje. O envíenos por Instagram una pregunta en video que le quiera hacer al personaje. Cuando tengamos el personaje sentado, incluimos en nuestro podcast la pregunta del invitado, las preguntas de los usuarios y las respuestas de nuestro personaje. Ahí ya hay una interacción totalmente diferente a la radio. Bueno, totalmente diferente al video, más bien, parecida a la radio, pero digamos sin el problema de que lo emití en radio y se perdió. Y la gente se va a encontrar. Eso genera una comunidad gigante. Genera fidelidad. Oh, el medio me escuchó, qué interesante. Voy a seguirlo porque me consideró tan importante como para dejarle una pregunta. Y al que no hizo la pregunta, de todos modos va a decir, uy, yo tengo la capacidad de hacer preguntas, maravilloso. Voy a seguir. Y además también hay algo ahí como de ver qué otro tipo de cosas preguntan los demás usuarios. Y eso genera unas comunidades, es una fidelización importantísima. No sé si hay alguna otra pregunta o terminamos ahí. De ser así, la pregunta, y ahí Mario, le pregunto a Mario también, nos queda una sesión que es la última sesión de 2 horas y con esas 2 horas terminamos nuestro curso de creación de estrategia de podcasting para medios de comunicación. La idea es organizar la última sesión el próximo martes. Pero ahí le pregunto a Mario cómo está el asunto y les pregunto a ustedes qué consideran, si es viable hacerlo el próximo martes o si consideran que debemos hacerlo, por ejemplo, mañana, no sé si alguien tenga alguna inquietud al respecto. Comenta Leslie que martes. Entonces, ¿están ustedes de acuerdo entonces? Martes, Dixon, Leslie, continuar el martes ya la última sesión, cerramos nuestra historia y pues hacemos conclusiones. Ideal si vamos a trabajar proyectos, definir esas estrategias para discutirlas más detalladamente. A la pregunta de Mayela, sí, el martes ya termina el curso porque ya son las últimas 2 horas del taller del módulo 4, que ya se hicieron los 4 módulos, ¿no? Entiendo que ustedes ya hicieron los 2 módulos con Andrés Mompotes y llegamos al final del módulo. Entonces Henry dice que lo que sea mejor, si consideran, entonces lo podemos dejar para el martes. Martes, de la sesión de 2 horas y cerramos el curso. ¿De acuerdo? Listo, entonces Dixon dice perfecto. Entonces yo voy coordinando a través del chat lo que haya que hacer para nuestra última sesión. Por favor, todas las preguntas que tengan, no duden en pensarlas durante este fin de semana. Si vamos por ejemplo, las de monetización son importantísimas y las vamos a hablar en la última sesión. Pero entonces, todas las preguntas que tengan, por favor, pensarlas para ese día. ¿De acuerdo? Seguimos coordinándonos entonces a través de WhatsApp. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Hasta luego, cambie fuera, como dice Dixon. Hasta luego, hasta la vista.